Y comencemos con el tema de aplicación de gráficas en Nisquik. Yo soy López López y Armando. En la materia de elementos de control. El profesor López Carlosima. Comenzamos con las propiedades de los números complejos. Y como sabemos, el número complejo se conforma de una parte real y de una parte imaginaria. En la parte real está expresado como A y en la parte imaginaria es B por I, donde I es la unidad imaginaria. Tenemos que la primera propiedad es extraer esa parte real de ese número complejo, que en este caso está representado con z. Entonces en este caso sería z más z conjugada sobre 2. Y para extraer la parte imaginaria de ese número complejo, necesitaríamos hacer z menos z conjugada dividido entre 2 veces i. Y para el ángulo, es decir, el ángulo que se forma desde un punto hasta donde termina, es decir, es como un punto coordinado en el que podemos decir que el eje de las x es a y el eje de las y es b por i. Entonces, por lo tanto, se forma un ángulo entre esos números complejos, ¿no? Y eso se expresa con el operador ang, que básicamente se diferencia de la tangente, básicamente porque tenemos un ángulo que depende de en qué cuadrante se encuentra nuestro número complejo. Es decir, que si se encuentra en el cuadrante 1, no tenemos la necesidad de sumarle ningún ángulo. En el caso de que se encuentre en el cuadrante número 2, entonces sí tendremos que sumarle un ángulo de 180 grados. En el cuadrante número 3 es de 270 y para el cuadrante ya número 4 necesitaremos sumarle 360 grados. Entonces, magnitud y fase de una función de transferencia para el lazo de diagrama de Nisquik, más bien para el trazo de diagrama de Nisquik, necesitaremos conocer dos cosas. La primera es la magnitud de esa función de transferencia y la segunda es el ángulo de cada uno de los fasores que componen esa función de transferencia. En este caso podemos ver en imagen que un fasor se compone de igual manera de un número complejo, es decir, desde un A más menos BI. Entonces, por lo tanto, va a conformar en un punto en el espacio. Si nosotros graficáramos eso con una función, obtendríamos infinitos puntos. Si uniéramos esos infinitos puntos, entonces ya tendríamos una figura de Nesquik. Sin embargo, tendríamos que extraer la parte de la magnitud de la función de transferencia y la función que exprese el ángulo de cada uno de esos fasores. Es decir, que ahora cada uno de esos fasores le va a corresponder un ángulo, le va a corresponder una magnitud y va a trazar un punto. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos para poder trazar el diagrama de Nesquik. Un ejemplo de trazo de diagrama de Nesquik con MATLAB la podemos realizar con la siguiente función, donde g de s es igual a s cúbica más s cuadrada más s. Todo eso dividido entre 3 veces s cúbica más 2 veces s cuadrada más s. Ahora sustituimos la parte imaginaria, que en este caso sería S, por simplemente J omega, en el que se supone que J es nuestro número imaginario. En nuestro caso entonces quedaría como J de omega es igual a J de omega, todo eso elevado al cubo, más J omega elevado al cuadrado más J omega. Eso dividido entre 3 veces J omega elevado al cubo más 2 veces J omega elevado al cuadrado más J omega. Si nosotros reducimos ese término, entonces nos quedaría como J omega elevado al cubo más omega al cuadrado menos J omega. Todo eso dividido entre 3 veces J omega al cubo más 2 veces omega al cuadrado menos J omega. De esta manera, si nosotros quisiéramos graficarlo de alguna manera y que lo hiciéramos respecto a esa omega, respecto a la parte real, entonces veríamos la imagen de la parte de izquierda, donde se titula como respuesta a la frecuencia de h con reales, donde h es simplemente nuestra función de transferencia. Entonces, como vemos, ahí hay un comportamiento relacionado entre la omega y la parte real. Ahora, como otro primer paso, necesitaríamos extraer la parte imaginaria de nuestra función de transferencia. En este caso, volvemos a hacer los mismos pasos, en el que ahora nada más vamos a resolver de igual manera el conjugado de j omega. De esta manera, para poder realizar y más bien facilitar que nosotros extraigamos la parte imaginaria. Como lo hacemos sencillo con las anteriores propiedades que nosotros habíamos visto sobre los números complejos, es decir,
tenemos que multiplicar nuestra función de transferencia por menos nuestra función de transferencia conjugada, todo eso dividido entre dos veces y. De esta manera obtendremos el comportamiento del lado de la izquierda, que tendríamos que es la respuesta de la frecuencia de h ahora respecto a una unidad imaginaria. En este caso tenemos de las ejes y la parte imaginaria, y de las ejes x es la parte de omega. Y vemos cómo evoluciona a través de esas. Una vez obtenida la parte real de nuestra función de transferencia, obtendremos una función. Y esa función la vamos a graficar en el eje de las x. Una vez obtenida la parte imaginaria de nuestra función de transferencia, obtenemos otra función. Y esa la vamos a graficar en el eje de las y. Como vemos, la tabulación está al lado izquierdo, donde n es el número de iteraciones que se repite nuestra función. Y la parte re es la parte real y la parte ima es la parte imaginaria. Ahora, como vemos en el lado derecho, tenemos una imagen que representa un cardioide. Ahora, este cardioide se divide en dos, es decir, una parte reflectiva y una parte, entre comillas, real de lo que nosotros tenemos. Recordemos que nuestra manera de definir en MATLAB fue de arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Pues por lo tanto, obtenemos que desde el 0 hasta el infinito negativo de la parte imaginaria es nuestra parte real que nosotros tuvimos. Es decir, es la parte que realmente nosotros podemos saber. ¿Por qué? Bueno, porque el arco tangente está definido como desde menos pi medios hasta pi medios. Por lo tanto, un ángulo mayor a eso no lo podremos saber. Por lo tanto, una vez obtenida una mitad de ese diagrama, nosotros podemos reflectarlo en el eje de las y positivas. Es de esta manera como nosotros obtenemos nuestro cardioide. Sin embargo, hay figuras que no se pueden reflectar. Y es aquellas figuras donde nosotros vamos a definirlas como no estables. Por ejemplo, un infinito o una espiral. Esas son las figuras que no son estables porque no se pueden reflectar. A continuación tenemos el código de MATLAB en el que realizamos todo desde cero para graficar nuestro diagrama de Nesquik. Es decir, que no utilizamos las funciones de tab, a excepción, solamente utilizamos las funciones simbólicas. Entonces, en este caso, obtendríamos en la primera gráfica es cómo se comporta a través de la frecuencia nuestra función de transferencia. De esa misma función de transferencia, ahora solamente extraemos la parte real y es como nosotros lo vemos en la parte derecha, que es todo este código de aquí. Finalmente, de nuestra función de transferencia, extraemos la parte imaginaria. Y de esta manera, como al lado izquierdo, graficamos cómo es que se comporta a través del tiempo. Entonces, más bien a través del omega, que en este caso sería en la parte izquierda. Y en la parte derecha ya tenemos el diagrama de Nesquik, graficando la parte imaginaria y la parte real, ambos como funciones. Finalmente las sustituimos en el plot y finalmente obtenemos nuestra función de Nesquik. Ya sin la necesidad, ya una vez ya reflectada nuestra función de transferencia en el diagrama de Nesquik. Esto debido a que MATLAB, como se construyó, fue por datos simbólicos. Entonces, por lo tanto, utiliza el operador ANG a diferencia del operador arcotangente. Que como vimos, el operador ANG es que contempla el ángulo en que se encuentra. Es decir, ese phi, eh, dependiendo en qué cuadrante esté, va a tomar un cierto valor. Ya completará el ángulo que se necesita para encontrar ese fasor. Entonces, por lo tanto, aquí sí que puede graficar tanto la parte reflectiva como la parte no reflectiva de nuestro diagrama de nuestro